Hola, muy buenas tardes. Pues estamos transmitiendo en vivo desde casa. Agradecemos a Dios esta maravillosa, su presencia tan grata, tan preciosa para nosotros. Y miren qué preciosas alabanzas, qué hermosos cantos de el amor que nuestro Dios tuvo por nosotros. Cuánto amor derramó el Señor en nosotros, que nos dio a su Hijo para que Él nos diera vida eterna. Hoy quiero comenzar con un versículo en primera de Juan 4:9 que nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Qué hermoso versículo, porque cuánto nos demuestra Dios su amor. Él nos muestra su amor. Si nosotros en otro tiempo pensábamos, bueno, sí, tal vez Dios se amó al mundo y dio a su Hijo, pero bueno, no lo tomábamos como ahora lo podemos entender. No entendíamos la palabra de Dios como ahora la entendemos. Podemos ver que de esta manera muestra Dios su amor para con nosotros, que envió a su Hijo para que ahora nosotros vivamos por Él, porque Él nos regala vida. Él nos da su salvación y nos da vida, y vida en abundancia, vida eterna, llena de bendiciones, colmados de bienes estamos nosotros por las bendiciones que nuestro Dios nos da. Dice el versículo 10 también. Estoy en primera de Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor. Vean qué maravillosa manera de mencionarnos la palabra. A veces nosotros creemos que el amor es pasión nada más, o el amor dura un rato, o el amor pues algún día se va a acabar. Pero nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es tremenda esta palabra preciosa, porque en esto precisamente consiste el amor. Recuerde que Dios es amor y precisamente nos lo demuestra, y en esto es que consiste su amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para morir por nosotros, para darnos salvación, ya que estábamos perdidos en nuestra maldad, porque nosotros nos alejamos de Él, simple y sencillamente. Dice en Isaías 53 que cada quien agarró su camino. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. El camino de Dios nadie lo quiso. No lo quisimos, y por eso nos fuimos cada quien por nuestro propio camino, conforme a nosotros nos gustaba, para lo que nosotros pensábamos que estaba bien o lo que más nos convenía, porque así hemos vivido siempre. Solamente yo, después yo y al último yo, como dice. Estos son dichos del mundo, estas son expresiones del mundo, porque así es la vida realmente cuando no está Dios en un corazón de las personas, en los corazones de las personas. Entonces Dios dice que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cuándo nosotros podríamos realmente amar a Dios? Tiene primero que nacer en nuestro corazón el amor de Dios. Dios por eso dice que eso consiste su amor, en que nos amó. No que nosotros le hayamos amado, porque nosotros para empezar ni sabíamos amar. Ahora
cuando Dios viene a nuestras vidas es que podemos amar, porque Él es amor y teniendo nosotros a Dios, podemos amar de verdad. Por eso recordamos cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? O sea, sus demás discípulos. Porque Dios conoce a cada uno de sus discípulos. Y hoy a ti también te puede preguntar, ¿me amas más que todos los discípulos que yo tenga? ¿O que todos los cristianos que están en el mundo? ¿Me amas más todavía que ellos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la tercera vez que le dijo Jesús, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció. Le dolió que le haya preguntado 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Cuántas veces nos es necesario que el Señor nos pregunte a nosotros, ¿me amas? ¿Pero de verdad me amas? ¿Pero estás seguro que me amas? ¿O qué es lo que amamos nosotros? Él sabe. Por eso Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Entonces, el Señor lo sabe todo, Él sabe, Él conoce nuestros corazones. Sabe si en verdad le amamos o si nada más cuando tenemos necesidad le buscamos. Por lo tanto, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es una necesidad de amor lo que tiene. Para que nuestro corazón, nuestra vida necesite el amor de Dios, necesitamos primero tener un entendimiento, y entendimiento nos los da la palabra de Dios. ¿Cuánto necesitamos su amor? Mire que nuestra vida, nosotros hemos padecido rechazos, nosotros hemos padecido todo tipo de, nos han hecho a un lado siempre las personas. Siempre buscamos, el ser humano anda en busca de amor precisamente porque está diseñado, fuimos diseñados para recibir, para tener siempre el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y pues al no ser eso, al estar en tinieblas, ¿a qué me refiero con estar en tinieblas? En que ni siquiera se nos ocurre voltear a ver a Dios, que nosotros fuimos creados con un diseño perfecto, precioso de Dios, para que hubiera unidad entre nosotros y Dios, compañerismo, comunión. Nosotros que fuimos diseñados de esta manera para tener una comunión perfecta con Dios. Y mientras esto no pase, hay tinieblas, hay oscuridad en nuestra vida que nos hace que buscar ese vacío que tenemos, tratar de llenarlo con cosas vanas, sin sentido. Pero Dios, por eso es que nos creó a imagen y semejanza, nos hizo con un molde que solamente su amor puede llenar, solamente su presencia, su Santo Espíritu puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Esto lo sabemos de sobra, pero no nos gusta. Se nos dificulta muchas veces, pues, alinear nuestra vida conforme a la palabra de Dios, conforme a los propósitos de Dios. Muchos dicen que ni siquiera Dios existe y, bueno, es una tristeza porque solamente hay oscuridad en su vida, solamente hay tinieblas de las personas que piensan esto, que hablan así, y pues están cautivas sus mentes a eso. De eso nos enseña la palabra de Dios, que el enemigo cegó el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Así que dice, en esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado, porque nosotros necesitamos volver nuevamente a esa imagen y semejanza de Dios que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros ahora dice que somos transformados a su imagen, que nosotros vemos ahora solamente como por un espejo la gloria de Dios, porque necesitamos despertar espiritualmente para poder ver la gloria de Dios. Muéstrame tu gloria, le decía Moisés a Dios. Y Dios le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Así que Dios nos quiere mostrar su gloria, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Necesitamos despertar, necesitamos ser llenos, crecer en el Espíritu, vivir en el Espíritu para lograr realmente. Mientras tanto, como por un espejo nada más, podremos ver la gloria del Señor. ¿Cómo? Solamente así, no claramente podremos ver la gloria del Señor. Por tanto, en esto consiste el amor de Dios, que Él nos haya amado y que haya enviado a su Hijo para morir por nosotros. Ahora dice el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Su amor se debe perfeccionar en nosotros. Cuando nosotros lleguemos a amar verdaderamente, nos amemos unos a otros, ser capaces de perdonarnos unos a otros, ser capaces de olvidar, de bendecir lo que Jesús nos enseñaba, que debemos amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen y ultrajan, y amar incluso a nuestros enemigos. Cuando lleguemos a ese nivel espiritual, como para hacer un lado la carnalidad, el deseo de venganza, el deseo de no perdonar, de que no se merecen nuestro perdón. ¿Cómo lograr eso? Solamente cuando crecemos en el Espíritu, cuando damos fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando damos los frutos del Espíritu, es que ya podremos amarnos unos a los otros, como Dios nos los ha mandado, como Jesús nos enseñó, a tal grado de llegar a perdonar todo. Y porque Él nos habló de amen a los que los aborrecen, a los que los ultrajan, es decir, a los que no los dejan en paz, a los que están sobre ustedes molestando, a los que los odian, todos esos. Llegar a amar y bendecir y perdonar es ya crecer en el Espíritu. Por eso es que nos dice esto, que el amor se debe perfeccionar en nosotros, el amor de Dios. Dice el versículo 13 nuevamente, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Precisamente porque confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerden que ahora actualmente pues hay muchos tipos de enseñanzas. Muchos dicen, no, es que Jesucristo no es Dios. Pero si nada más para los fariseos, para los judíos, ellos decían, si tú mismo dices que eres hijo de Dios, tú te haces igual a Dios cuando dices que eres hijo de Dios.
Pero actualmente no entienden estas cosas. Por eso es que aquí nos está diciendo, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que entendamos muy bien la palabra de Dios para no caer en doctrinas erróneas. Y recuerde que también hay en el versículo 19, 1 Juan 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El resultado de que nuestro amor se perfeccione, el resultado de amarnos unos a otros, el resultado de crecer en el Espíritu, de que el Espíritu de Dios esté en nosotros, que Él nos los ha dado nuestro Padre, que confesemos que Jesús es el Hijo de Dios, es que nosotros llegaremos a amarle a Él porque Él nos amó primero. Dice también otro versículo precioso en 2 de Timoteo 1:9. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Así que precioso, dice, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Recuerden que ahora nosotros que debemos tanto crecer en el Espíritu como crecer en santidad también. Y esto yo quisiera meditarlo de la forma en que es automático también. Así como el amor comienza a crecer en nosotros cuando logramos entender el amor de Dios y cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios, comienza a crecer el amor automáticamente. Comenzamos a dar fruto automáticamente porque estamos poniendo la palabra de Dios, nos estamos llenando. Se aviva nuestro espíritu, nuestra vida espiritual comienza a vivir, comienza a despertar, comienza a tener necesidad de la palabra de Dios, necesidad de la presencia de Dios. Y por eso es que al comenzar este despertar espiritual, en automático, comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Comenzamos también nosotros a experimentar la santidad, porque ya hay entendimiento de lo que es el pecado, ya las tinieblas también, la maldad, también la luz, ya entendemos lo que es la luz de Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de un nuevo sentido espiritual para nuestra vida, un despertar espiritual. Por eso dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A pesar de que el mundo sigue teniendo vida, es una vida que no es realmente el propósito perfecto de Dios. Esto lo venimos diciendo una y otra vez para que lo logremos captar, entender. El propósito perfecto de Dios es una vida con ese propósito que Él tuvo desde el principio de la creación. Cómo Él diseñó, porque dice que nosotros, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había creado para buenas obras. Él ya de antemano había preparado buenas obras. Como si nosotros ahorita pues no somos buenos. O sea, para llegar a ser buenos, a Jesús alguien le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie hay bueno, sino solo mi Padre, solamente Dios. Entonces, para nosotros que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿a qué se refiere todo esto? Se refiere a una vida ahora en el espíritu. Ya en la carne, nosotros estamos diseñados
para que ya nuestra carne, por la desobediencia, por el pecado, ya nuestro cuerpo físico se queda en la tierra. Fuimos creados del polvo, al polvo volveremos. Pero nuestro espíritu, nuestra vida espiritual es la que debe resplandecer, es la que debe de ser alumbrada por la luz que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestras mentes deben ser transformadas, nuestra vida debe ser cambiada. Debemos ahora, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, lo que ahora vivo en la carne. Tenemos que meditar muy bien y entender mucho esto, que lo que vivimos ahora en la carne tiene que ser por medio de la fe en Cristo Jesús, aferrándonos a que Él va a hacer la obra en nosotros. Porque si analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que fallamos y queremos y buscamos y al ratito fallamos. Y decimos, nos podemos desesperar, frustrar en nuestra vida, porque esto tiene que depender del Señor, del Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu de Dios ahora es el que nos da vida, nos vivifica, nos santifica. Por eso es tan necesario el Espíritu de Dios para nosotros. Por tanto, debemos pedírselo al Señor si es que creemos que no lo tenemos. Recuerde que el Espíritu de Dios nos trae dones espirituales. Uno de ellos es discernimiento espiritual, que nos habla ahí en 1 Corintios 12, espíritu de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de profecía, discernimiento espiritual, dones de sanidades, de milagros, de lenguas, entonces, pero esto para que estemos preparados para las buenas obras. Es decir, recuerden que nos dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Es decir, Él va a poner en nosotros, Él va a producir en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. En pocas palabras, entendamos muy bien que dependemos totalmente de Él para hacer las cosas bien, para hacer las buenas obras que Él preparó para nosotros. Dependemos totalmente de Él. No vamos a poder si lo queremos hacer solos. No vamos a poder andar en buenas obras. De una vez entendámoslo. Por tanto, nuestra dependencia de Dios debemos de crear una conciencia hacia ello. Miren, nos dice también ahí donde estamos, 2 de Timoteo 1:9, que leímos, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Dice el versículo 10 también, Cristo Jesús dice, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Destruyó a la muerte. Recuerden que cuando Cristo resucitó, venció a la muerte, venció a los poderes, dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Es decir, despojó de toda autoridad, porque el enemigo es el que tenía el imperio de la autoridad del imperio de la muerte, dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús venció a la muerte. Debemos de entender eso ya para nosotros. Y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Una vida incorruptible. Una vida
que seamos capaces de ahora andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, es precisamente por los méritos, es precisamente porque Jesucristo eso lo hizo. Venció al enemigo en la cruz y por lo tanto nos hizo ahora a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús, para que ya no andemos cayendo, para que ya no andemos fallando. Caemos y fallamos, démonos cuenta, cuando nos alejamos de Dios, cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Por tanto, debemos de tener esa conciencia de una dependencia total de Dios en nuestras vidas, de Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios. Recuerda que nosotros mismos lo contristamos al Espíritu de Dios cuando nada más decimos, yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer mi voluntad, voy a tomar mis decisiones. ¿Para qué es el Espíritu de Dios? ¿Para qué lo dejó el Señor Jesucristo? El Espíritu de Dios nos va a recordar todo lo que Jesús nos enseñó. Nos va a guiar siempre a la verdad. Y el Espíritu Santo nos va a vivificar, santificar. Entonces el Espíritu lo tenemos nosotros para vivir una vida espiritual, una vida en el Espíritu precisamente. Si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo podemos lograr esto? Poniendo siempre la palabra sobre nuestros pensamientos. A mí me gustaría hacer esto porque mi carácter es así, pero la palabra de Dios me enseña que debo de estar tranquilo, debo de estar firme en el Señor, debo de poner mi casa, construir sobre la roca que es Cristo. Es decir, todo fundamento de mi familia, toda enseñanza para mi familia, que sea en la roca que es Cristo. Porque ahí no va a caer, por más que vengan tempestades y ríos y todo eso, no cae porque está fundada en la roca y la roca es Cristo, precisamente. Entonces, también primera de Timoteo 1:14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo, porque recuerden que él anduvo persiguiendo a la iglesia. Él sí decía, bueno, ahora cuánta gracia, cuánta misericordia me ha sido dada, al igual que a nosotros también. Podemos también decir nosotros este versículo, que Cristo vino a salvar a los pecadores y nosotros, yo soy el primero, podemos decir también. Pero dice primera de Pedro 1:14 que nosotros debemos estar como hijos obedientes. No nos conformemos a los deseos, dice, que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Así nos dice aquí este versículo de 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia. Porque antes por ignorancia cuántas cosas hacíamos, cuántos pecados cometíamos, ¿no? Y dice el 15, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta es la voluntad de Dios, precisamente. Que seamos santos como Él es santo también. Que tengamos esa similitud. Aunque dijéramos, bueno, realmente podremos parecernos a Dios. ¿Realmente podremos llegar a ser santos? Claro. Y dice el versículo 17 también, si ustedes invocan
por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, entonces condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Recuerde que nosotros somos peregrinos en este mundo. Todo nuestro tesoro, nuestra meta, nuestra mira está allá, donde vamos a llegar a vivir eternamente, en el reino de Dios. Así que si aquí en este mundo estamos invocando a Dios, es decir, que si nos dirigimos a Él cuando oramos, si le pedimos a Él, si le invocamos su nombre, tenemos que conducirnos en temor todo el tiempo que andemos aquí en el mundo. Dice el 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Porque así es realmente. De nuestra generación, de nuestros antepasados, recibimos una manera de vivir que no es como la que Dios quiere realmente. Y estoy hablando en todos los sentidos, tanto de enseñanzas religiosas, tanto de enseñanzas cómo vivir, porque a los hombres nos enseñaban nuestros padres, ¿no? Que tú tienes que ser un hombre, un macho, ¿no? No te dé miedo esto, no te dejes, etcétera. Entonces, una manera de vivir, dice, fuimos rescatados. El Señor nos quiere rescatar de esa vana, o sea, sin sentido, vacía manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Tristemente, pero así es realmente. Por eso debemos estar agradecidos que el Señor nos rescata, nos ha rescatado de esa manera de vivir. Y bueno, quiero continuar porque el tiempo se nos está yendo. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, el regalo de Dios que dio a su Hijo, se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Todos podemos disfrutar de la salvación. Todos los hombres, no importa lo que hayamos hecho, podemos llegar a tener la salvación. Pero dice el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué más claro está esto? Porque déjenme decirles algo, ya viene el Señor, ya no tarda, está a las puertas el Señor Jesucristo, ya viene, ya va a regresar pronto. Estamos viviendo en tiempos críticos ahorita. Ahorita es necesario hablar de la salvación más que nunca, del Evangelio, las buenas noticias de que Dios puede salvar a todos. Es más, aquí vimos en este versículo, la gracia de Dios sea manifestada para salvación a todos los hombres. Pero, ¿por qué será que no todos van a ser salvos? Precisamente porque nada más escuchan estos versículos y ya se acabó. Pasaron por un momento y se van. Necesitamos despertar y darnos cuenta, despertar a esta vida que nos ofrece nuestro Dios. Tenemos nosotros primero que decirle al Señor, Señor, yo quiero la salvación que tú tienes para mí, yo la quiero. Te pido que tú seas mi Señor y mi Salvador, Señor Jesucristo. Que realmente me des vida, que transformes mi ser, mi forma de vivir, que siempre ha sido. Por eso nos dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos.
guardando esta esperanza bienaventurada, porque Cristo vendrá. Y dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Somos celosos de buenas obras? ¿O todavía nos gustan la maldad? Porque se dio a sí mismo, Jesucristo se dio a sí mismo, dice, para redimirnos de toda iniquidad, es decir, quitarnos, limpiarnos de toda iniquidad, o sea, maldad, maldición, de toda desobediencia, de cómo vivíamos antes, de todo lo malo, todo lo malo. Muchas personas dicen, yo vine al mundo para sufrir, o me ha ido mal, siempre he recibido rechazos, siempre me ha ido mal. Toda esa iniquidad, dice que el Señor se dio a sí mismo para redimirnos, limpiarnos, comprarnos, hacernos nuevos, quitarnos, cambiar esa iniquidad y purificar para sí un propio pueblo. Recuerden que nosotros ahora somos pueblo de Dios. Nosotros que antes no éramos pueblo, ahora somos llamados pueblo de Dios, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de Jesucristo, las verdades de Jesucristo, para anunciar lo que Él hizo, para anunciar sus virtudes, es decir, su amor tan grande, que dio su vida, entregó todo por nosotros, por amor a nosotros. Así que Él quiere para sí un propio pueblo celoso de buenas obras. Estoy en Tito 2:14. Y dice primera de Pedro 2:11 también. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, porque así somos nosotros, extranjeros y peregrinos en este mundo, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Recuerden que los frutos del espíritu y los deseos de la carne luchan, dice, se oponen entre sí. Los frutos del espíritu son contra la carne y la carne contra el espíritu, y estos dos se oponen, dice ahí en Gálatas, ¿no? Pero dice también aquí nos está diciendo, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Los hombres tienen que ver nuestras buenas obras, tenemos que ser un testimonio. Más que nunca ahora debemos de ser luz, un buen testimonio. Bueno, me voy rápido porque se acaba el tiempo. Efesios 5:8. En otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo voy a dar fruto del Espíritu? ¿Haciendo lo que a mí me gusta, lo que me da la gana? No. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas, o sea, sin fruto, que no producen nada, solamente muerte, de las tinieblas. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Así que de esta manera es como debemos vivir. La salvación será para nosotros cuando nosotros tengamos a Jesucristo en nuestro corazón y sea transformada nuestra vida. Recuerden, comenzando nuestra mente. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la perfecta voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios, qué le agrada a Él, qué le gusta a Él.
¿Cómo voy a saberlo si no renuevo mi mente? Es decir, meter en mi manera de pensar ahora la palabra de Dios. Ahí voy a entender muy bien cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Y también presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir aquí? Si muchos, 100 años, digámosle, ahí pongámosle un número. 100 años de estar viviendo aquí, manteniéndonos, luchando por estar en santidad, nos van a dar una vida eterna que es para siempre. O sea, eterna. Imagínense, sin final. ¿Qué se comparan 100 años con la eternidad? No son nada, ni un pestañeo siquiera. Así que hay un gran galardón, un premio, una herencia guardada para nosotros. Y más que nunca, está más cerca cada vez. Así que es tiempo de aferrarnos, agarrarnos de la salvación, del Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que si quieres y gustas hacer esta oración, repítela junto conmigo y vamos a decirle: Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí en la cruz y moriste para llevarte todos mis pecados. Y como dice tu palabra, quitar toda inmundicia, toda maldición de mi vida y todo pecado también. Y hacerme una nueva criatura, una nueva creación y darme salvación y vida eterna. Ven a mi corazón, quiero que seas mi Señor y mi Salvador y me des también tu Santo Espíritu. También escribe mi nombre en el libro de la vida y perdóname de toda mi maldad y de todos mis pecados y renuévame en el nombre de Jesucristo. Amén. Este es el primer paso para comenzar a disfrutar una vida nueva, una vida de salvación. Recuerde que nosotros no conoceremos nunca la felicidad, el gozo verdadero y la paz que sobrepasa todo entendimiento si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, es importantísimo que entendamos que para esto fuimos creados, para depender de nuestro Señor, para que Él sea realmente el centro de nuestra vida. Sigamos adelante y más fuerte que nunca, más pasos más firmes en la fe ahora. Caminemos en la fe y estemos despiertos, sobrios, velando en oración unos por otros. Yo les bendigo y les agradezco que estén con nosotros y sigamos adelante. Todos esos comentarios tan preciosos, de verdad que quiero agradecérselos, porque en verdad que es muy hermoso y nos gozamos tanto. Bueno, a mí hasta las lágrimas se me ruedan, porque sabemos que estamos unidos, más que nunca, a pesar de la distancia, estamos unidos en el Espíritu. Y sigamos adelante en oración. Y recuerde, vienen tiempos preciosos porque viene el Señor, pero también esperemos que se termine este tiempo de este virus y volvamos a estar juntos y vendrá un avivamiento en la iglesia del Señor. Los bendigo a Senda de Paz y a la iglesia del Señor también. Muchas gracias a todos. Bendiciones y nos vemos el domingo a las 11. Hasta luego. Gracias.